Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, DF, Mujeres en Acción. Producido por DF Live y conducido por Isabel Ramos. Conversaciones con mujeres líderes en sus sectores. Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Mujeres en Acción. En esta primera temporada estamos hablando de actualidad con distintas expertas que son parte de la guía de fuentes Mujeres en Acción, una iniciativa que lanzó en marzo Diario Financiero. Soy Isabel Ramos y soy la editora de proyectos estratégicos del DF, además de liderar la comunidad Somos Financieras. En este segundo episodio vamos a conversar sobre uno de los grandes ausentes de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, las medidas para impulsar el crecimiento y la inversión. Para hablar de este tema, me encuentro con la economista Gabriela Clivio, founding member de CFA Society Chile. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Un placer estar acá contigo, Isabel. Muchas gracias. Quiero partir la conversación preguntándote, ¿esperabas medidas para fomentar el crecimiento en la cuenta pública? No, la verdad que no. Lamentablemente no. O sea, comparto contigo el diagnóstico de que es el gran ausente o la gran ausente, las grandes ausentes estas medidas. Pero como te decía, no me sorprende que no haya estado, porque en realidad es un tema que ha estado ausente desde el comienzo, digamos, desde la campaña presidencial, desde la primera vuelta, la segunda vuelta. Nunca hubo medidas concretas, ni como propuestas, ni como parte del programa de gobierno de estimular el crecimiento. O sea, más que nada las propuestas que he visto han sido más que nada encausadas por el lado de aumentar la recaudación, digamos, ahora están apareciendo propuestas nuevas, digamos, como qué es lo que se va a hacer con la recaudación adicional, pero propuestas ni para fomentar el ahorro, ni para fomentar la inversión, ni para mejorar la productividad, ni para estimular el crecimiento. La verdad que es el gran ausente en todas las discusiones, ha sido digamos, en todas las conversaciones, en todos los conversatorios, en todas las propuestas, es el gran hilo conductor, lamentablemente, la ausencia de una agenda pro crecimiento. ¿Y a qué crees tú que se debe esto? ¿A la falta de expertos que lo estén impulsando, a desconocimiento por parte del presidente o simplemente que no está dentro de las prioridades? Yo creo que básicamente no está dentro de las prioridades, ¿no? Una vuelta le preguntaron a la vocera de gobierno si ella prefería un país donde fuéramos todos más pobres pero todos más iguales y dijo que eso era lo que prefería. Entonces, básicamente hay una agenda más hacia el lado de la distribución, que de alguna forma es un poco una continuación de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, digamos, enfocado en la distribución, y ahí fue básicamente donde el crecimiento de Chile empezó a estancarse, ¿no? O sea, Chile crecía en promedio un 5,5% antes del 2014, 5,5, 5,6, 5,7, dependiendo de cuánto era el periodo de donde empezábamos, digamos, pero o sea, yo me acuerdo de lo que crecía Chile en el año 2000, nos acercábamos al 6%, estábamos a puertas del desarrollo. En el año 2014 se introdujeron una serie de medidas, todas juntas, que generaron mucho ruido, mucha incertidumbre, la inversión cayó, hubo otra reforma tributaria en ese momento y en ese periodo entre el 2014, el 2017, 2018, el país creció a un promedio de 1,7%. Entonces, de alguna forma, el crecimiento salió de la discusión, o sea, la política pública dejó de estar centrada en crecer, insertarse en el mundo. O sea, hubo muchos desaciertos también, ¿no? Entre anuncios de este gobierno, de si firmamos el TPP-11, si no lo firmamos, que las side letters, que las no side letters. Una discusión de insertarse más y profundizar la inserción en América Latina. Incluso se discutió del tema de la moneda única, digamos, temas que verdaderamente desde el punto de vista de la teoría económica y de los hechos económicos son incomprensibles, digamos. Claro. No podemos pensar en tener una moneda común con un país que tiene una inflación como Argentina, por ejemplo. No podemos pensar en profundizar las relaciones económicas con países que tienen la inestabilidad que están mostrando los demás países de América Latina, ¿no? ¿Verdad? O sea, Uruguay está haciendo un esfuerzo increíble por sacarse la camisa de fuerza del Mercosur e insertarse en el mundo, y Chile vuelve a discusiones que quedaron zanjadas después del fracaso de las políticas comerciales del 70. En ese sentido, la visita que hizo el presidente Boric la semana pasada a Brasil, ¿no va en la línea correcta en términos de profundizar la relación económica y comercial con los pares latinoamericanos? La teoría económica y los hechos siempre te demuestran que un país tiene mejores probabilidades de prosperar
cuando firma acuerdos de libre comercio con países que tienen un coeficiente de apertura mayor que donde uno está, digamos. Y el coeficiente de apertura es exportaciones más importaciones sobre el PIB o el Producto Interno Bruto. Brasil y Argentina eran dos países tremendamente cerrados, digamos, que además cada tanto por la inestabilidad de sus monedas entran en devaluaciones nominales que le restan competitividad a sus socios comerciales. Brasil, de todas formas, tiene mucha tecnología, digamos, no es que exporta solamente commodities, ¿no? ¿Verdad? Pero la realidad es que la estrategia comercial que eligió Chile hace varias décadas de insertarse en el mundo fue completamente acertada y de alguna forma fue lo que permitió también el insertarse no solamente a nivel de comercio, sino de atracción de inversión extranjera, fue lo que permitió el gran crecimiento de Chile durante varias décadas. Y justamente estamos de aniversario con el TLC con Estados Unidos. Sí. Esta semana. Sí. ¿Tú crees que estamos muy desacoplados de la tendencia internacional como para tratar de poner un poco la pelota sobre el piso? ¿Cómo estamos nosotros en términos de crecimiento versus la economía internacional? Es que nosotros no podemos comparar eso, Isa, porque en el fondo nosotros seguimos siendo, nos guste o no nos guste, una economía emergente o subdesarrollada o en vía de desarrollo, no como antes que la gente le llamaba los bonos basura a lo que hoy en día uno le llama los bonos de alto rendimiento. Entonces, uno puede elegir si quiere llamarse una economía en vías de desarrollo o una economía en proceso de desarrollo o una economía emergente, pero finalmente la combinación de nombre y apellido termina siendo lo mismo. Las economías emergentes o en vías de desarrollo tienen que crecer más que las economías desarrolladas, porque las economías desarrolladas ya llegaron a esa etapa de desarrollo. Hay un catch-up que se tiene que hacer, hay una brecha que se tiene que cerrar, ¿no? ¿Verdad? Y entonces Chile como economía en vías de desarrollo tiene que lograr crecer nuevamente, ojalá a las tasas del 5,5%. Fue el crecimiento lo que permitió el surgimiento de la clase media, fue el crecimiento lo que permitió la reducción de la pobreza. O sea, el crecimiento per se no tiene sentido, o sea, lo que tiene sentido es lo que permite el crecimiento, o sea, la mejor educación, los mejores programas, o sea, la reducción de la pobreza, el surgimiento de la clase media, o sea, estamos hablando de niveles de pobreza que superaban el 50% y que antes de la pandemia se ubicaban en 8 o 9%. Entonces, el crecimiento per se no es lo que se busca, o sea, lo que se busca son los efectos positivos que vienen asociados con este crecimiento económico. En ese sentido, el crecimiento debería ser una prioridad si uno quiere impulsar programas sociales, por ejemplo. Por supuesto. La redistribución también tiene que venir aparejada de crecimiento, Por ¿no? supuesto, más que redistribución, o sea, nosotros tenemos que pensar que la recaudación está estrechísimamente ligada al crecimiento y en lugar de enfocarnos en si nosotros crecemos vamos a recaudar más, ¿no, verdad? Si nosotros miramos, por ejemplo, la simple comparación de lo que se recauda en la OCDE versus lo que se recauda acá como porcentaje del PIB, bueno, pero el PIB promedio de la OCDE es mucho más alto de lo que es en Chile, o sea, hay una adicional de recaudación que está ligado al crecimiento. Si nosotros recaudamos un 0,2 o un 20% del PIB hoy en día, un 21% del PIB hoy en día, cada punto de crecimiento es un 0,2% más. Si nosotros en lugar de crecer al 1, crecemos al 5, recaudamos casi un 1% más por crecimiento. ¿Innecesaria una reforma tributaria? Yo creo que la reforma tributaria, así como estamos, no se justifica. O sea, no solamente porque me parece que el diagnóstico del punto de partida de que hacer una reforma tributaria porque hay que cerrar una brecha de la OCDE, me parece primero que la brecha estaba mal medida, cosa que finalmente se reconoció y se corrigió. Del 14% que había de brecha, ahora pasamos a 5%. Ese 5%, si nosotros tenemos en cuenta, las cifras que están publicadas en la OCDE son hasta el 2019, con lo cual después vino el tema de la PGU y del efecto de la última reforma tributaria que recaudó poco, pero que existe. Entonces, de 14 pasamos a 5. Si vemos cuánto recaudaba el promedio de los países de la OCDE, que tiene muchas diferencias entre los países que conforman el bloque. Cuando tenían el mismo nivel de ingreso per cápita de Chile, la diferencia es un 3%. Pero Perfecto. Ojo, que hay un tremendo detalle acá. En la OCDE, la informalidad es un 14%. En Chile, la informalidad es un 28%. Si yo sacara, porque yo misma hice los números en una discusión que tuvimos en una comisión tributaria, ¿cuánto sería la carga tributaria en Chile y en la OCDE si ajustáramos por el diferente nivel que hay de informalidad? La brecha se reduce a 1. O sea, hay que atacar la informalidad. Sin duda.
Hay que atacar la informalidad, que es el elefante que está en la cristalería y del cual nadie quiere hacerse cargo. O sea, hay que en parte también la informalidad es responsable de las bajas pensiones también, ¿no? O sea, es otro tema. La gran mayoría, el 90% de quienes están en la economía informal no tributa, no ahorra para su vejez, y después vive la consecuencia de unas pensiones muy bajas por la informalidad. Entonces hay que atacar la informalidad, hay que atacar el crecimiento, hay que mejorar la productividad, hay que eliminar o redistribuir programas, digamos, que hoy en día están mal evaluados, hay que eficientar el gasto público, hay que poder usar los hospitales y los pabellones quirúrgicos en la tarde en lugar de que estén vacíos y no se ocupen, hay que invertir en infraestructura, hay que atraer inversiones para tener estas asociaciones público-privadas. ¿Y qué medidas dices tú que podrían servir para impulsar el crecimiento? ¿Qué medidas serían fáciles de empezar a implementar desde ya, por ejemplo? Bueno, lo primero yo creo, claro, es que hay medidas que son, no sé si fáciles de implementar, pero que en el mediano y largo plazo conducen a un mejor crecimiento. Perfecto. Y un gran tema es una reforma educativa, mejorar la educación en etapas tempranas, pero por alguna razón, en la discusión ahora, como decía mi abuela, el que no llora no mama, en la discusión ahora estamos discutiendo si vale la pena condonar la deuda del CAE. Claro, al final de la educación. Claro, cuando quedó más que claro, que además no es una buena política, porque no es una política focalizada, o sea, una política pública tiene que ser focalizada. Si yo gasto recursos públicos en alguien que no lo necesita, le estoy sacando recursos públicos a alguien que sí lo necesita y para quien sí haría una diferencia. Entonces, en los diálogos tributarios, los últimos que hubo, uno de los temas que salió fue justamente eso, la prioridad de enfocarnos en las etapas más tempranas de la educación. Y sin embargo, ahora estamos discutiendo si parte de los recursos que se van a recaudar con la nueva reforma tributaria, que aparentemente va a ser como el mentolatum, digamos, la cura de todos los males, van a ir destinados a condonar la deuda del CAE. Claro. Entonces, me parece que la discusión, lamentablemente, en lugar de quedar en un terreno técnico, está muy entrampada con ribetes y con apellidos ideológicos, y en el fondo no hay un plan concreto para impulsar el crecimiento, no hay una agenda pro crecimiento, no hay una agenda para mejorar la productividad, no hay una agenda para atraer inversión extranjera. Lo que hay que hacer para traer la inversión en proyectos de mediano y largo plazo es reducir la incertidumbre. Bastante se ha avanzado igual en la reducción de la incertidumbre. Con el proceso constitucional, por ejemplo, con la reforma de pensiones, reforma tributaria, o sea, todos esos son elementos que ingresan incertidumbre a potenciales inversionistas extranjeros. Claro, obvio, porque los proyectos de inversión tienen un horizonte de mediano y largo plazo. Cuanto más largo es el horizonte de inversión, más irreversibles son las decisiones. Entonces, yo como inversionista, yo no, porque yo no tengo un peso, pero en el fondo un inversionista lo que hace es tratar de traer los flujos a valor presente con una tasa de descuento que haga sentido. Cuanto más incertidumbre tengo yo, mayor es mi tasa de descuento y menos probabilidad tengo de encontrar proyectos en los cuales valga la pena invertir, ¿no? O sea, igual estamos viviendo un momento en el mundo que también tenemos que pensar. Venimos de un 2019 golpeados a nivel local con el estallido. Claro. Después, el 2020, el mundo se cerró por la pandemia. En el 2021, gracias a Dios, vinieron las vacunas. Entonces, la economía empezó a dinamizarse. Nosotros tenemos con China un socio comercial muy importante. O sea, China mantuvo durante mucho más tiempo la política de cero COVID hasta este año. Yo creo que eso de alguna forma nos va a ayudar a terminar un año 2023 con un crecimiento muy, muy débil, pero en un terreno recesivo, pero mucho mejor de lo que esperábamos en el 2022 para este año, digamos. El fin de la política de cero COVID en China tiene un impacto positivo para Chile, pero de todas formas venimos de años complicados, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos lejos de Europa, pero Europa está en guerra en este minuto. Claro. Entonces, son muchos efectos los que estamos viviendo. Y Estados Unidos tampoco está en la posición económica más fuerte, más sólida. No, pero Estados Unidos tiene una economía mucho más robusta que lo que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos 6 cifras consecutivas de desempleo creciente y en Estados Unidos el mercado laboral muestra una fortaleza que nos gustaría a nosotros tenerla, ¿no? Lo que está complicado en Estados Unidos es que la inflación se acerca al 5% y hay una posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas y con el alza de tasas golpea al sector bancario
bancario y por eso se produjeron los problemas que se produjeron muy puntuales, digamos, como fue el banco en Silicon Valley, pero nosotros estamos en una situación a nivel macro mucho más débil de lo que está Estados Unidos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo vislumbras tú el segundo semestre? ¿Mejor que el primero? Yo creo que sí, o sea, tuvimos suerte este año de que, o sea, si yo miro los grandes bloques a nivel mundial, Estados Unidos sigue sorprendiendo por la fortaleza que tiene, por la creación de empleo no agrícola, o sea, Estados Unidos sigue sorprendiendo. Lo más probable es que tenga que subir la tasa a la Reserva Federal, ¿no? Europa, que nosotros pensábamos que iba a tener una situación económica mucho más complicada y que el invierno si era duro, el invierno iba a estar muy complicado con el problema de abastecimiento energético. La verdad que el invierno en Europa fue mucho más suave de lo que se esperaba y eso es positivo, pero Europa igual, la economía europea es una economía que crece muy poquito, digamos, que es muy débil a nivel de crecimiento. Y China, lo más probable es que este año termine creciendo cerca de 6%, pero antes el crecimiento de China impulsaba al mundo y ahora lo que se está viendo es que es un crecimiento impulsado por el consumo, pero que sin embargo no hay tantos pedidos en fábricas como antes. O sea, eso quiere decir que el impacto del crecimiento de China en el mundo va a ser más moderado que antes. Perfecto. Eso tiene que ver también con las políticas que se han implementado para fomentar el consumo interno, para el dinamismo interno, digamos. Seguro, que es un plan que China tiene hace mucho tiempo, ¿no? Pero que estaría mostrando resultados recién ahora, digamos. Sí, pero a nivel del mundo, eso quiere decir que China tiene menos capacidad de impulsar el carro del crecimiento mundial que lo que tenía antes. Perfecto. Y para ir cerrando, ¿con qué reflexión te quedas? ¿Cómo podríamos de repente volver a encauzar la discusión? ¿Cómo podríamos implementar una agenda? En el fondo, ¿cómo nosotros podemos ayudar a poner este tema sobre la mesa y darle la relevancia que tiene? Yo creo que escuchándonos, o sea, lamentablemente siempre me queda la sensación, por haber participado además en el tema de los diálogos tributarios, que no son no es tanto un diálogo, ¿no? Es más, el sentémonos y yo en el fondo te cuento lo que yo quiero impulsar y seguimos insistiendo con impuestos que no recaudan y que distorsionan mucho y que pueden cambiar las decisiones de inversión de muchas personas y de muchas compañías, digamos. Me parece que si bien es cierto que en algún minuto se pecó de alguna forma en gobiernos anteriores de tener personas muy expertas que no dialogaban y que tenían posiciones como, no sé si dogmáticas, pero sí se negaban a de verdad escuchar los problemas de otros, en este minuto estamos en la vereda contraria. Tenemos posiciones que no escuchan a los datos, digamos, que no escuchan a los expertos y hay que construir esos puentes. Es cierto que hay que mejorar en muchas cosas, tenemos que mejorar en la salud, tenemos que mejorar en pensiones, pero tenemos que escuchar a los que de verdad saben y tenemos que entender que si hay impuestos que en el mundo han probado no recaudar, no tiene sentido introducir esos impuestos. No tiene sentido seguir comparándonos con la OCDE que tenemos que cerrar una brecha en materia de recaudación cuando no tenemos una agenda pro crecimiento. No tiene sentido que en un país que es emergente o en vías de desarrollo hace más de una década que la productividad sigue estancada en Chile. Entonces, tenemos un desempleo que crece, una economía que muestra un IMASEC que fue más que sorpresivo negativamente, con una inflación de 2 dígitos. O sea, una tasa de política monetaria súper contractiva si uno mira la inflación esperada, digamos. Si nosotros vemos una inflación que probablemente termina el año en 5 o 6%, es una tasa real negativa. Entonces, es una tasa real muy contractiva. Entonces, es el momento de empezar a repensar, no sé si barajar el naipe es la palabra, digamos, pero tenemos que pensar en qué fue lo que funcionó bien en Chile, qué fue lo que permitió que los niveles de pobreza se redujeran y sobre todo poner la lupa y la atención al tema de la informalidad, que es un tema que no se soluciona, digamos, sino que por lo contrario sigue creciendo. Claro, muchas gracias Gabriela, quedamos con hartas ideas, te pasaste. Invito también a quienes nos están escuchando a que sintonicen el tercer episodio del podcast Mujeres en Acción. Pero este es el mejor. Gracias, nos vemos. Un placer. Esto fue DF Mujeres en Acción. Conversaciones con las líderes de los diferentes sectores del país. Un podcast del Diario Financiero.